Saludos dominicanos, todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Pellananita y hoy Agenda Nacional tuvo la oportunidad de conseguir al doctor Luis Ventura para hablar de algunas operaciones económicas que se están haciendo. Él es economista, tuvo tiempo en la banca. Si alguien nos lo puede explicar es él. Ahora vemos, primero bienvenido. Mucho Gracias, tiempo, ¿verdad? Gracias, ni tanto. Se están haciendo unas operaciones donde el Banco Central hace uso o le da acceso, ¿verdad?, aparte del encaje legal a los bancos y de estar determinando un uso. Yo veo que está abarcando ahí tanto los bancos como las asociaciones, ¿no? ¿Puede el Banco Central disponer de esos recursos que están en las entidades y ponerle condiciones en la forma que lo ha hecho? Bueno, yo no sé qué parte del encaje están usando, pero en teoría sí. Y generalmente el encaje es aquella porción de los depósitos que lo mantienen en caja para el día que se produzca un exceso en la demanda de efectivo, el banco tenga un margen para moverse, ¿no? Sin necesidad de que se produzcan redescuentos para inyectarle a los bancos comerciales. ¿Eso qué lo dije? ¿Es una decisión nacional o eso es parte de los acuerdos internacionales? La Ley General de Bancos, y eso es prácticamente mundial. Entonces... Pero el criterio del % que tienen que tener cada una de las entidades... Cada país se rige por el tipo de economía que tiene. Hay países donde se producen muchos depósitos y entonces puede que el encaje sea más alto, en otros son más bajos. En algunos bancos, en algunos países hay más necesidades de crédito y entonces toman una porción del encaje para canalizarlo a un sector determinado. En un país como este, el sector que menos recursos se lleva es el sector agropecuario. O sea, aquí te prestan para comprar vehículos de lujo, aquí te prestan para comprar casas, para hacer casas. O una lancha de pesca. Todo eso, un avión, un helicóptero, pero no para un tractor. Tú vas a pedir financiamiento para un tractor y tal vez el Banco Agrícola, tal vez te preste dinero. Y eso es un error. Pero yo observé lo siguiente. El gobierno se ha embarcado en una serie de proyectos, que por cierto había anunciado ahora que van a hacer otra nueva barquita. Y lo va a hacer este señor, a quien el gobierno ha constituido como una especie de ministro de la vivienda, ¿no? González Cuadra. Está anunciando un nuevo proyecto. Comenzando porque yo cuestiono el que el gobierno le esté haciendo casa al sector más marginado, exactamente, al sector más marginado de la economía. Bueno, que ha venido huyendo del campo a refugiarse en las ciudades. Espérate, Polín. Es el criterio como se financian las cosas. Los gobiernos en países como este invierten en lo que ellos pueden cogerse lo de ellos de una vez. Si un gobierno invierte en un canal, el canal son los beneficiarios, al final van a ser los productores. Pero si invierte en casa, ellos tienen sus compañías para hacer casa, le dan los contratos para hacer casa y ahí se cogen el dinero de ellos. Si el metro cuadrado cuesta 5,000 pesos, ejemplo, ellos lo ponen en 10. Y si eso es, lo ponen 30. Ah, no. Porque yo veo un caso ahí, en la frontera tienen un caso de un hospital. 2 hospitales. Que estaba supuesto a hacerse 40 y pico millones, 80 millones y costó 150 millones. Sí. Y entonces, pero eso no se explica. Eso pasó también con el Darío Contreras. Eso se triplicó. Bueno, pero mira, la Cámara de Cuentas en el país no existe. El ICELO habla y en broma, pero no tiene
Si tú no puedes meter a una gente, a una persona presa, o la dirección de una empresa de construcción presa porque se robaron un dinero, tú oye, eso no tiene ningún sentido. Óyeme, hay auditoría a 1000, pero no hay nadie preso. Yo lo preferiría ahorcado, o fusilado, pero ni preso. Óyeme, yo quiero precisar la pregunta. El gobierno entonces se embarca en un proyecto de vivienda, vamos a decir que es una vivienda pero tú mínima. crees que es para favorecer a los pobres, para favorecerse ellos. No, hombre, no. Sí. O sea, el escándalo ya lo sabemos. O sea, tuvo que dar un tiro a un pobre arquitecto, contratista de OISOE, para poner un dedo acusador, que es lo único que no han podido borrar. Le ha pasado como a Blas Peralta, que se le ocurrió matar a un ex rector de la universidad. Si no hubiera sido porque Mateo Fredillé fue rector de la universidad, hace rato que ese expediente se hubiera borrado de todo, ¿no? Claro. El de OISOE no lo han podido borrar porque el tipo, este infeliz, se mató en un sanitario de OISOE para decir, aquí fue que me obligaron a hacer esto. Pero OISOE tiene muchos problemas y por ahí han pasado muchos directores. Óyeme, si fueran a hacer justicia con OISOE, deberían ahorcar a no menos de los últimos 6 directores que han pasado por ahí y sus asistentes, que generalmente son muchachas muy bonitas, sí, que no se sabe cómo llegan ahí ni cuáles son las funciones. Pero se rumorea esas cosas. Pero el punto es el siguiente. Entonces el gobierno se embarca en hacer unos edificios, ¿no? Dice, la ciudad Juan Bosch. Ahora le falta dinero a los adquirientes porque se han construido la casa, pero la gente no tiene dinero. Entonces están buscando un mecanismo. El mecanismo es hacer que los bancos usen parte de su encaje en hacer préstamos cuyas tasas las fija el Banco Central para que vayan a comprar ahí en la ciudad Juan Bosch, ¿no? Entonces la pregunta es... Porque tiene necesidad de cogerse una parte de ese dinero rápido, no dentro de 4 años, ahora. No, pero que ya se lo cogieron porque la construcción está ahí. Lo que pasa es que no se vende. La otra parte. Ahora lo que están jodidos son los bancos que financiaron la construcción de la vivienda. Porque se supone que con el préstamo de largo plazo, exacto, se paga. El de la construcción. Exactamente. Que es a corto plazo. Entonces ahí es donde están agarrados. Hay una serie de bancos, entre ellos el Banco de Reserva, que han financiado muchísimo de esas locuras, porque son locuras, en un país como este, que lo que tienen son playas, hoteles, algunas zonas francas que no producen nada. Yo estaba mirando unos números y las zonas francas estaban produciendo alrededor de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares no es nada, pero nada. En los últimos 10 años eso oscilaba entre 5.200 millones por año y 6.000 millones. 6.200 y cosas de esas de dólares, eso es nada. Y entonces, en esas condiciones, en vez de financiar el sector agropecuario, la industrialización de plátano, yuca, batata, papa, vegetales y cosas, y fruta. O sea, la comida del país. Exactamente. En vez de hacer ir por ahí, no, van porque es una cuestión de dame lo mío ahora. Me cojo lo mío ahora, no me hables de mañana. Y además, bueno, déjame plantearte lo que es mi percepción, con todo lo que es la palabrita esa hora, que hay 2 economías aquí en la República Dominicana. Una economía lícita y una economía ilícita. La ilícita es muy próspera. Sí, pero no es solo... Ahora veo que hay otras quejas. No es solo aquí, Bueno. Pero vamos a concretarnos a la República Dominicana por el momento. Entonces tenemos 2 economías. La ilícita es muy próspera y además da manifestaciones dramáticas como todos esos hermosos edificios que nos están llenando las calles de la capital y de algunos de los pueblos del interior.
y hay grandes centros comerciales y todo eso. Pero hoy veo otra nueva queja de que hay otra financiera que parece que es otro fraude. Hay 10. No, pero veo una nueva en la prensa de hoy. Entonces, uno dice, bueno, este mundo ilícito es una cosa, y el otro mundo, que es el que está apretado, al que no le llega el dinero para nada, al que se le está encareciendo la vida, para el que debería producirse... ¿Usted refiere al sector público? No, yo me refiero al que está trabajando de manera lícita, o sea, a los que no están en el narco. Bueno, digamos que eso... O lavado de activos. Esos son medios lícitos. Porque si tú vas a comprar un galón de gasolina, te venden posiblemente 8 décimas de galón. Ah, bueno. Pero si tú vas a comprar una libra de arroz, son de 14 libras. O sea, que aparte de que, de 14 onzas. Aparte de que el gobierno te engaña con el asunto de los ellos precios. engañan a los más pendejos, a los de abajo. Entonces los distribuidores... sí. Pero la pregunta, yo vuelvo a hacer la pregunta por lo siguiente. Ahora mismo está el problema del presupuesto. El presupuesto, ya había vaticinado. ¿Y hay problemas? Que iban a tener problemas porque... ¿Tú crees que hay problemas en el presupuesto? Esa gente ya tienen amarrados los préstamos que necesitan para tratar de nivelar el presupuesto. Pero lo grave no es que haya gente dispuesta a coger préstamos y a hacer presupuestos por encima de la posibilidad de ingresar dinero al fisco. El problema es que hay gente en el exterior que se ganan unos cuartos prestándole dinero, dólares, a países como estos. Sí, pero el punto es este. El presupuesto de la nación no puede en este momento abordar los efectos del desastre de la tormenta esta de lluvia que hemos tenido, que todavía está lloviendo. Porque, bueno, porque todavía los organismos del Estado, o República, por ejemplo, no ha podido cuantificar lo que cuesta la parte que les toca a ellos. Y agricultura. La agricultura y ganadería. No tiene idea todavía. Entonces, si no se sabe lo que costó o va a costar la reposición, entonces no puede haber ninguna previsión en el presupuesto para abordar el problema. ¿Y desde cuándo tú, hace mucho tiempo que tú crees que los gobernantes que hemos tenido eso le importa? Ellos hacen cualquier número ahí, empiezan a coger de aquí, tirar para allá y te dan a ti, te asignan a ti 2.000 millones y después te dan 1.000 porque los otros 1.000 no te lo dan. Y si no, se lo cargan al pueblo. Y los cuartos que estaban en la seguridad social lo cogen de ahí y se lo dan para importar carros. Esto es un desastre. Dime algo nuevo. No, es que esto es un desastre. Yo no sé cómo estamos vivos todavía. Y espera que venga por ahí la bendita burbuja esa. ¿Y el tsunami? Que están anunciando que va a explotar en cualquier momento. ¿Y el tsunami qué te parece? El tsunami brasileño. Bueno, porque ya está en los periódicos. Sí, está en los periódicos, pero hay países que tienen salvaguarda para ese tipo de cosas. Uh-huh. Tú puedes estar seguro que aquí eso no llega. Ya hay un nombrecito de un secretario de Obras Públicas. Anda, diablo, yo lo vi, pero puede nombrar al secretario, la mujer. No, el colmo es que entre los nombres que salieron a relucir con los papeles de Panamá estaban los nombres de la oficina del gobernador del Banco Central. ¿Verdad? Sí. Digo, ese no es gobernador del Banco Central, ese señor es dueño del Banco Central. Ah, se lo regaló Leonel, ¿no? Sí, ellos se lo han regalado y toda esa cuestión. No, eso es de ellos manejan esa vaina como si fuera de ellos. Entonces tú confirmas que en el Producto Interno Bruto está el lavado de activos. Ahí hay de todo, muchachos. No, porque yo lo he afirmado, yo aquí me atreví a decir... Mira, déjame decirte algo de lo que pasaba aquí. Le dije al gobernador del Banco Central que si yo estoy diciendo algo que no es cierto, que mande a alguien aquí, que yo le doy la oportunidad de que me desmienta en mi propio programa. Déjame darte un dato.
Una vez yo estuve en Nueva York. Y en Nueva York estaba tratando de organizar una sucursal de un banco dominicano. Se hicieron las gestiones en la Superintendencia de Bancos del Estado de Nueva York, se aprobaron y se hicieron todas esas cosas. Pero el problema era que ese banco no quería recibir depósitos que no tuvieran legales. Y el resultado era que tenían una buena oficina, muy bonita, pero tenían poquísimos préstamos, eran pequeñitos porque eran de personas que no estaban metidos en cuestiones de ilegalidades, ni tráfico de drogas, ni nada de eso. Pero los otros bancos, depósitos, la gente hacía, era un banco que de aquí que tenía una sucursal en Nueva York. o sea que estaba supuesto a abrirle cuentas a todos los dominicanos que están allá. No, y sobre todo certificados de depósito, recibían el dinero allá, le abrían la cuenta aquí, que se podía hacer en dólares o pesos y todas esas cosas. Pero oye, hasta dónde llegaron las autoridades monetarias de la República Dominicana. El dinero que manejaban esas instituciones en Estados Unidos aparecía en el Banco Central como activos del Banco Central para darle solvencia al banco. El dinero de esa vaina que cogían y mandaban remesa para acá o que entregaban dinero para que aquí cogieran y hicieran certificados de depósito, lo metieran en una cuenta de corriente o de ahorro, lo que fuera. Mientras ese dinero estaba dando vueltas por esos canales, Aquí. allá, hasta que venía aquí, eso aparecía como si fueran activos del banco. Y de esa manera tú podías presentar unos estados financieros donde tú tenías una liquidez que no era tuya, que era de otro. Eso lo aprobaron. Y aprobaron muchísimas cosas. Oye, ahí han hecho de todo. Pero tiene que pensar que nada de eso hacen y ellos son los que crearon el sistema. Ellos sencillamente copian un sistema que diseñaron los magos del sistema y lo implementaron aquí. Por eso tú ves que mientras no se resuelva el problema del asentamiento del gobierno en Estados Unidos, estos países periféricos que son su colonia van a tener situaciones peores. Ok, entonces tú estás de acuerdo con todo el cuestionamiento que el señor que viene a tomar posesión el 20 de enero ha hecho de lo que hicieron los banqueros que estuvieron controlando la economía de Estados Unidos. Ven acá, Polín, pero ¿cuál de los grandes bancos del mundo, en Europa, Asia y América Latina, de los grandes no quebró? Quebraron todo. Los más grandes quebraron. Y tuvo el gobierno que empezar a emitir dinero para salvar a los bancos, a la gente que se muriera. La gente se podía morir, los dueños de depósitos se podían irse tranquilos, pero había que salvar los bancos. En España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Pero yo vi, en todas de acuerdo partes, con las cosas que uno lee que vienen desde Europa por el periódico de español, que ha habido que salvar gobiernos primero y después salvar bancos, ¿verdad? Porque unos y otros se turnan en quebrar. Sí, es una combinación de doble play que tienen ahí. Hay que apoyar al PP porque el PP es el que le garantiza a la clase gobernante española, protegerle sus riquezas, todas sus cosas. Pero hay que fastidiar al pueblo, a la gente le quitan la casa porque no la pueden pagar. La economía de España quebró, la gente perdió los trabajos, no pueden pagar la casa, le quitan los apartamentos. La gente vive en la calle. Oye, eso. Tú ves, nosotros estamos mal, pero aquellos andan. Yo vi casi que el tan mal banco como alemán, nosotros. el Bundesbank, le facilitó al Federal Reserve de Estados Unidos el 50% de sus reservas de oro. Yo no creo que se la facilitara. Sí, yo no, creo que fue- lo presionaron para que le llevara el oro. Sí, pero para que lo depositara ya en el Federal Reserve Bank de Estados Unidos. Y hace ya unos meses atrás les reclamaron la devolución de esas reservas. Y el Federal Reserve Bank le dijo
que no le podía devolver ese oro hasta el 2020. El 2020. Entonces salió a relucir que el Bundesbank había enviado a sus inspectores, pero no se los habían dejado entrar. Lo que quiere decir que el oro no estaba. Oye, Y eso fue al Banco de Alemania. A los alemanes tal vez le devuelvan el oro. O le devuelvan. Por lo menos están reclamando. ¿Y dónde está el oro dominicano? El que estaba aquí, antes de que se modificara la Constitución y se le quitara el apellido a la moneda dominicana. Lo poco que habían se mandó para Estados Unidos. Porque antes se llamaba oro, peso, oro, y ahora no se llama sino peso pelado. Peso pelado. ¿Tú crees que nosotros reclamaremos alguna vez el oro que respaldaba a la moneda dominicana? No era mucho, no era mucho. No. Y no era mucho cuando el circulante era poco. Ahora, cuando yo trabajaba en la superintendencia de bancos, que conocía cómo se manejaba el Banco Central, el asunto era muy limitado. Pero ahora, esa cantidad de oro que había ahí es insignificante para lo que anda dando vueltas. Y para cerrar el tema del presupuesto que está en el Congreso, yo vi que alguien hizo un estudio sobre todo el gasto que se hace de la administración pública dominicana y lo calificó como una administración macrocéfala. Sí. Tenemos demasiados organismos de Estado, superabundantes, repetitivos, etcétera, etcétera. Mira, yo trabajaba en una institución del Estado. Teníamos unos 20 empleados. Tengo entendido que los que manejan eso ahora deben tener ahí como 100. Pero tú estás hablando del aspecto micro del problema. Yo te estoy hablando de un departamento de más. Entonces, más toda la gente que está dentro abrutándola, ya son las personas, el micro. Pero el macro es que haya un departamento, o sea, un ministerio. Paulín, hace tiempo que el gobierno dominicano, o los gobiernos dominicanos, donde se necesita un empleado, hay 3. Pero eso sucede también con los organismos del Estado. En la frontera hay 4 organismos que trabajan en la frontera, más el Cifrón, más el Ejército. Cuando debía haber un organismo por los 4, y después todo ese can que está, Ejército, Cifrón, qué sé yo, que eso no debía ser. No, Lo que debían hacer su función, lo del Ejército, eso sí debían hacerlo. Que yo no sé cómo le van a decir a este país el día que a un presidente se le ocurra decirle, pues ven acá. Pero tú eras el secretario de la Fuerza Armada. Tú no ves lo que decía la Constitución, que era tu responsabilidad. ¿Qué tú hiciste con esto, Polín? Explícanos eso. ¿Qué pasó ahí, Polín? No pueden decir, porque dentro de lo primero que han hecho es que han abierto la frontera. Pero no abren la frontera así por así. La abren porque han convertido la frontera en un negocio. Sí, claro, pero con una orden del Palacio Nacional. Desde hace tiempo vienen en eso. Me están haciendo señas, pero yo creo que el reloj mío no miente, porque nos queda todavía un minuto. Pero vamos a complacerlos, vamos a despedirnos, pero yo creo que tenemos que ver algunas cosas que se están haciendo sobre la economía dominicana. Pero tú eres el economista, yo no. Vamos a ver si volvemos otro día. Bien, saludos por la Anita. Hasta luego.